nuevamente gracias al Señor por estar aquí reunidos en un día bastante helado, ¿cierto? Pero estamos aquí abrigaditos. Con la ayuda del Señor tenemos una buena calefacción. Así que agradecido del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces ahí en la epístola a los Hebreos. Un gran saludo a nuestros hermanos a la distancia que se suman a esta reunión y que son parte de nuestra congregación a pesar de que no estamos juntos presencialmente, ¿cierto? Un saludo afectuoso en Cristo a todos y cada uno de ellos. Vamos a leer la epístola a los Hebreos, vamos a estudiar acá desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Señor, bendiga su palabra y nos dé de su sabiduría y podamos estar atentos a lo que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos hablando, en el subtítulo aparece ahí como una salvación tan grande. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que nunca está de más. Acuérdense ustedes que el hilo conductor de todo esto es la superioridad de Cristo y en lo particular el autor, dirigido por el Espíritu Santo, quiere enfatizar que no hay salvación fuera de Cristo. Acuérdense ustedes que el hebreo, el judío de esos tiempos, pensaba que la salvación era por el cumplimiento de las normas, de las exigencias de la ley. Ellos pensaban que obedeciendo era salvo. No tenían toda la revelación que tenemos ahora y gozamos nosotros. Entonces cuando el autor de Hebreos presenta este por tanto, que es un conector, ¿cierto?, del versículo 1, estamos repasando todavía, está conectando lo anterior, es decir, entendiendo de que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, es necesario, es obligatorio prestar más atención a las cosas que hemos oído, evidentemente por el testimonio apostólico. Lo decíamos la semana pasada, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que enseñamos. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, hay que prestar atención a este ministerio que están presentando los apóstoles, porque esa es la verdad, no hay otra salida. Y dice, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar significa, no sea que nos vamos como un barco a la deriva, sin ningún tronco doctrinal. Eso es muy importante señalarlo. Aquí no está hablando de perder la salvación como algunos pretenden señalar. Y dice más adelante, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aquí se refiere a la ley, que fue entregada por medio de como lo dijimos, una imagen espectacular, gloriosa, destellante. Millares de ángeles aparecieron allí en el monte Sinaí y en los alrededores. Todo el pueblo estaba impactado, atemorizado también, incluyendo a Moisés, porque fue de manera estruendosa la entrega de la ley. Y dice aquí, y toda transgresión y desobediencia, por supuesto, a la ley, recibió justa retribución. Ya lo hablamos ya y pusimos algunos ejemplos entre muchos otros. Transgredir la ley tenía serias consecuencias, hermano. Ahí tenemos el caso de Nadab y Abiú, el caso que estuvimos comentando del propio pueblo de Israel que se tornó a la apostasía con los moabitas, ¿se acuerda? En el culto de Baal Peor, Números capítulo 25, lo estuvimos viendo. Todo eso tuvo consecuencias. Es decir, la ley exigía y todo el que quebrantaba la ley debía ser castigado. La pregunta es, si nosotros siguiéramos por ese rumbo en la actualidad, ¿quién de nosotros sería salvo? Ninguno. Y usted dirá, bueno, ¿y el pueblo de Israel no fue salvo por la ley? No, ninguno fue salvo por la ley. Fue salvo por la gracia, por medio de la fe. Ellos en su agenda de redención, realizando sacrificios, ¿no es cierto?, ofrendas continuas para poder tapar, expiar el pecado. Pero nosotros ahora estamos en Cristo, que significa algo más excelente. El Señor se llevó nuestro pecado, nos limpió de una vez y para siempre. Entonces, entendiendo eso de los versículos 1 y 2, esta advertencia y esta pregunta que hace el autor, el Espíritu Santo para nosotros, les dice,
y nos dice, podríamos decir, cómo escaparemos nosotros si no prestamos, la palabra descuidar significa no le tomamos la importancia, ¿cierto? Si descuidamos una salvación tan grande. Entonces nos detuvimos allí. Aquí esta expresión, cómo escaparemos, cómo huiremos, dónde nos esconderemos de las demandas implacables de la ley si no le damos importancia a una salvación tan grande. Fíjese que Hebreos capítulo 12 dice más o menos lo mismo, creo que lo leímos la otra vez, Hebreos capítulo número 12, si lo tiene apuntado por ahí, versículo 25, Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, refiriéndose al Señor, por supuesto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hoy día, en esta noche, vamos a hablar un poco de la seguridad de la salvación, porque es muy importante, hermanos, entroncar esta doctrina que pasa a ser fundamental. Si alguien le pregunta a usted, ¿la salvación se pierde o la salvación es segura? ¿Cómo ha de ser su respuesta? La respuesta ha de ser categórica, no puede ser dubitativa. Yo he escuchado hoy día estamos en tiempos de muchas ambigüedades, en donde llegan preguntas a estos, después de una conferencia se hacen como una especie de, como se le llamaba en la antigua Grecia, la Acrópolis, donde estaban los filósofos ahí sentados y enseñando al pueblo. Es la misma tónica de sabiduría humana muchas veces. Es lamentable, pero así estamos. Entonces llegan las preguntas y un moderador hace las preguntas. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? El predicador A da su opinión, el predicador B da la otra opinión, el C y el E y todos dan la opinión y la verdad no sale a la luz. Nadie se casa con la verdad, hermanos. En algo tan crucial como la salvación no podemos andar con ambigüedades. La Biblia enseña que la salvación es segura. El que es hijo de Dios hoy día lo será por toda la eternidad. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Cuando aquí está diciendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, no está diciendo que si usted la descuida se pierde. Lo que está diciendo el texto, ¿no es cierto?, es que si nosotros tomamos a la ligera en el contexto que viene diciendo que no hay escapatoria fuera de Cristo, por supuesto que no hay salvación fuera de Él. Lo dijimos la otra vez, aquí no está hablando de un creyente que puede perder la salvación. Primero, en el género literario, el autor se incluye en la problemática. Ya lo dijimos, ¿no? Él habla siempre en nosotros, en la primera persona plural. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Se entiende, cierto? Se incluye. Y de la misma forma en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos? Se incluye nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Es decir, fuera de Cristo no hay salvación. La salvación que dice acá, que la califica como una salvación tan grande, tiene la idea, hermanos, de una salvación consumada. No está en desarrollo. No es algo que sea complementario. Algunos presentan esta idea un poquito arrogante de parte nuestra como de corredención. Es decir, Cristo puso su parte, una gran parte podríamos decir, y el resto lo ponemos nosotros. Miren, hermanos, si nosotros aportáramos solo el 1% a esta salvación, ya la salvación no es para la gloria de Dios. Pero como bien sabemos que la salvación proviene de Dios, se idea, ¿cierto? Se inicia en la idea y en el proyecto de Dios desde la eternidad, se lleva a cabo mediante su poder y se lleva a cabo para su gloria. Nosotros no tenemos ninguna participación. Si pudiéramos decir, el único aporte que hicimos es nuestra vida miserable y de pecado. El Señor ha hecho todo, absolutamente todo, y no hay salida, no hay escapatoria fuera de Cristo. Eso es lo primero. La salvación está consumada, lo leíamos la semana pasada en Juan 19:30. Consumado está, consumado es. Todo ha sido pagado, todo ha sido finalizado. Todo este término ha sido satisfactorio ante el Padre. Aquí tenemos que unir muchas cosas, hermano. Cuando
en el Antiguo Testamento aparecía este concepto de olor grato. Ese olor grato es que el Padre olía en una expresión, ¿cierto?, antropomórfica, es decir, en forma de hombres, como que el Señor huele la ofrenda. ¿Se acuerda Noé cuando elevó después del diluvio una ofrenda de olor grato? Quiere decir que él quedó satisfecho. Ese sacrificio de Noé, el mismo sacrificio que hizo Abraham también, y el resto de los sacrificios en la ley de Moisés, aplacaba la ira y la justicia santa de Dios, a tal punto de quedar satisfecho. ¿Cuánto más el sacrificio del Cordero de Dios? Cristo murió en la cruz y esa ofrenda del Gólgota exhaló, ¿no es cierto?, un aroma tan agradable al Padre. Yo lo hago así para que se vaya entendiendo. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa expresión que usa el Señor ahí en Juan 19:30, consumado es tetelestai, que significa ya yo he pagado todo. La salvación para el pecador es absolutamente gratuita. Mis hermanos, cuando usted le presenta esta verdad al mundo, piensan que nosotros somos arrogantes. Porque dicen: ¿cómo tú puedes decir que eres salvo? ¿Te crees bueno? Porque ellos piensan, porque va en nuestro ADN, el entender y concebir la salvación por méritos. La religión siempre nos enseñó así. ¿Quiénes son los que llegan al cielo? Los mejores. Pero nunca se nos pasó por la mente que los que llegan al cielo son los peores, entre los cuales estás tú y estoy yo. Entonces es una arrogancia para ellos el que nosotros digamos: ¿sabe, amigo? Yo soy salvo y me voy al cielo no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo por mí. Pero sería una arrogancia, hermanos, de parte nuestra, el no reconocer que somos salvos solo y exclusivamente por Cristo. Por eso que debemos nosotros siempre presentar este tronco, esta viga firme que sostiene este edificio, por decirlo así, cuyo fundamento es Cristo. La salvación no se puede perder, porque la otorga el Señor y la preserva el Señor. Entonces, en esta parte del versículo, dijimos que la salvación fue presentada de manera segura, presente, consumada. El apóstol Pedro condujo a la multitud que escuchaba su primer discurso cuando se convirtieron como 3.000, ¿se acuerda? Como 3.000 se convirtieron el día de Pentecostés, y después con el segundo discurso casi 5.000, ¿cierto? Porque no se contaban los niños, etcétera, y las mujeres. Pero muchas personas en el inicio de la iglesia se convirtieron por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Pero el centro del Evangelio no eran las obras, no era lo que tú tenías que dejar de hacer, sino que era el poder de la cruz, el poder de Cristo. Y llega a decir ahí en el capítulo 4 de Hechos, que también lo leímos, versículo 12, porque no hay otro nombre. Y esto sí que es sismático, hermano, ante las religiones. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Y no quiero pasar sin mencionar esto en tiempo de tanto ecumenismo y de tanta concesión en pos de la unidad. Lo comentábamos hoy día. Permítanme un paréntesis. No sé si alguien vio el reportaje de que quieren legalizar una iglesia de Satán aquí en Chile. Y uno quizás se le erizan los pelos. Bueno, uno tiene por naturaleza el pelo erizado. Pero muchos dicen: ¿qué está pasando? Saben, hermano, hay algo más sensible que y ni siquiera lo detectamos. Hoy día mismo Satanás conduce esta locomotora que se llama religión. Todas las religiones promueven la salvación por obras y no promueven la salvación solo por Cristo. Por lo tanto, la esencia es satánica. Así que no nos debiera asombrar ni conmovernos, ¿cierto?, que una iglesia filosófica satánica, que con las leceras que piensan, sea reconocida con personalidad jurídica, porque ya Satanás está reinando este mundo. Pero como eso no se habla, hermano, y eso es lo que tenemos que reivindicar: salvación solo por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay corredención, no hay intercesores, no hay vírgenes santos, no hay pastores, no hay bandas ni sacramentos que podamos hacer para ser salvos. Solo Cristo es la frase. Por lo tanto, hermanos,
entramos en esta esfera de salvación y la pregunta que vamos a resolver o vamos a procurar resolver en esta noche, ¿la salvación es segura o la salvación es condicional? La semana pasada hacíamos mención a la lógica y a la filosofía de muchas iglesias que dicen que la salvación, dicen, es por gracia, sí, pero cuando el Señor te entrega la salvación, tú tienes que hacer méritos para cuidar esa salvación, porque si no cuidas esa salvación, la vas a perder. Entonces usted le puede preguntar, hipotéticamente lo vamos a hacer, ¿y dónde sale eso? Y le citan, por ejemplo, entre otros pasajes, Hebreos capítulo 2. Y una persona que más que leer la Biblia le cree al hombre, le dice él, mira lo que dice aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si usted descuida la salvación, pierde la salvación. Pero hermanos, como lo hemos dicho, un texto fuera de la correlación con toda la escritura tiene que tener armonía, ¿cierto? Y si no tiene armonía, es un pretexto. Por ejemplo, leíamos la semana pasada aquí en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice ahí el versículo 28? Lea usted. Y yo les doy vida eterna. Eterna hasta lo que entendemos es para siempre, forever, ¿no? Estamos bilingües de acá. ¿Ah? Es para siempre. No es por un mes, no es por lo que usted haga o deje de hacer. Lo hizo Él, hermanos. ¿Y qué más dice? Y no perecerán jamás. Imagínense, el que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, estamos en una esfera de seguridad que aquí no hay que debatir, hermano. Si alguien viene a usted y quiere debatir, ¿sabe lo que hacía el Señor? Un gran ejemplo para nosotros. Se daba media vuelta y se iba. ¿Ya? No insistía, no entraba en debate, no entraba en discusiones estériles que va a acarrear más y más confusión a los oyentes que lo único que buscan es desprestigio al Evangelio. Usted tiene que predicar y si la persona es objeto de la gracia de Dios, el Señor le va a abrir el corazón y usted allí le va a comenzar a enseñar la doctrina gloriosa de la eterna salvación en Cristo. Pero muchos van a resistir esto. No vamos a entrar en juzgar sus corazones, qué pasa en ellos, pero hay muchas personas de iglesias que niegan estos textos y no reconocen que aquí está hablando de una salvación segura, consumada, presente y eterna. Entonces el Señor es bastante claro, no es ambiguo en ese punto. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, hermanos, son pasajes que es como una secuencia de pasajes que nos permiten tener una armonía de interpretación, no es una idea subjetiva, es la claridad de las Escrituras que elimina toda ambigüedad. Por ejemplo, dice en el capítulo 5 de Juan, versículo 24, de cierto os digo, esto es certeza, ¿ya? Esta expresión propia del hebreo es certeza, esta es una verdad cierta y que no amerita ninguna discusión ni ambigüedad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Note el verbo cómo está conjugado el verbo tener, no dice tendrá en un futuro incierto. No dice tendría en un futuro potencial o condicional. Dice tiene vida eterna, márquelo ahí, tiene vida eterna. Es decir, si usted creyó en el Señor, como su Señor, que lo decíamos la semana pasada, un Señor personal, no un Señor universal, un Señor personal y Salvador, ¿cierto? Si usted ha creído, usted ahora mismo tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no vendrá a condenación, ahí ya proyecta el futuro, el día del juicio, no vendrá el juicio, no vendrá a ese trono de juicio, porque, o más, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, utiliza un pretérito perfecto, más ha pasado. Podría decir pasó, podría decir pasaba, no, ha pasado, es decir, esto ya está consumado. Por eso que la gramática es tan importante, lo estamos viendo también en los programas de los días miércoles, la próxima semana. Aquí el texto es bastante claro, no amerita interpretación. En un simple español lo entendemos, hermano, el que oye mi palabra, porque la salvación es por el oír. Romanos 10, que es lo que dice, la fe, ¿por qué viene? Por el oír, no por el ver, no por el palpar,
no por el oler, sino el que oye la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una secuencia. Un día el Señor nos abrió el oído espiritual. ¿Cuántas veces usted, hermano, escuchaba a los evangélicos que siempre se pasaban por su casa y decían, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no es cierto? Y todo el que miraba a la serpiente era salvo, así todo el que mira al Hijo del Hombre será salvo, porque Dios amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en esos momentos, ¿se acuerda que lo escuchábamos y hasta nos molestábamos? Pero un día el Señor abrió nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales. Ya no era un concepto religioso, un escuchar a un evangélico destemplado, era tu propia realidad y la mía. Y nos volvimos apasionados del Evangelio y cuando el Señor nos permite, presentamos a Cristo y solo Cristo. Por lo tanto, el oír es lo que nos permite tener fe y creer al Señor. ¿Y qué nos promete Él? Inmediatamente, esto es presente, aquí usted ve el verbo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si usted avanza un poquito en el capítulo 6 de Juan, y vemos un versículo entre muchos otros, versículo 47, dice lo siguiente. A ver, tomémoslo de antes para que lleguemos ahí también. Por ejemplo, el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, mire lo que dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nosotros somos salvos porque el Señor nos arrastró, nos llevó al Salvador. No fuiste tú ni yo los que voluntariamente fuimos al Salvador, fue Él, el Padre, que nos arrastró. Miren lo que dice el versículo 44. Esto sí que nos golpea y nos anula ese orgullo que tenemos de manera religiosa. Versículo 44 dice, ninguno, no algunos, no la mayoría, no. Dice, ninguno puede, es un asunto volitivo, de voluntad, no puede. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto usted tiene que creerlo, no debatirlo. El Señor nos trajo a Cristo, en el original tiene la idea de arrastrar, incluso en contra de nuestra voluntad. Alguien podrá decir, y con justa razón, porque fueron formados de esa manera, adoctrinados de esa manera, que el Señor no nos arrastró, que Él respeta la voluntad del ser humano y que nosotros fuimos a Él. Hasta lo que uno entiende, quien subió al cielo no fuimos nosotros, sino que el Señor bajó del cielo. Nosotros nos fuimos a Dios. Dios en Cristo vino a nosotros. Él nos escogió, Él nos arrastró a estos caminos de salvación y nos anula como seres humanos. Esa es la verdad, aunque nos duela. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no nos arrastra hacia el Salvador. Miren lo que dice ahora el versículo acá que íbamos a citar, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida, no dice así, tiene vida eterna, presente. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna de manera automática. Esto no es condicional, esto no es por si ocurre o no. Es segura, hermano, es presente, es certera y es segura. Mire, avancemos a Juan capítulo 13. He seleccionado básicamente el Evangelio de Juan, estos pasajes que a veces pasan así desapercibidos, hermano. Mire la abundancia que hay. Juan capítulo 13, versículo 1. En el contexto de que Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿cierto? Después de haber comido la cena, en la última cena, y después ya fue llevado, fueron a Getsemaní, etcétera, todo lo que quedaba la última noche, ¿no? En el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mire lo que dice esta frase, como había, ¿cierto?, amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin.
El amor de Dios no es por un rato, no se sostiene en nuestra fidelidad. Si fuera así, ya no nos amaría el Señor. Mire, nosotros portamos un corazón pecaminoso, un corazón que de alguna manera se siente mejor con Dios cuando le obedecemos. Y no experimentamos el asunto del gozo cuando estamos en desobediencia o en una actitud displicente, ¿no es cierto?, así poco solícita para con el Señor. Y nos sentimos mal. Y hasta llegamos a pensar, el Señor no creo que me ame así. Porque nuestro ADN es religioso. Y lo digo esto no para abusar ni para malinterpretar la salvación de que nosotros vivamos como queramos, pero el Señor nos ama incondicionalmente. Siempre fue así, hermano. Usted ve los escogidos desde el Antiguo Testamento proyectándose al Nuevo Testamento, llegando hasta nosotros. Él nos ha amado con un amor sempiterno, un amor incondicional. Nos ama hasta el fin. Eso sí que es seguridad, hermanos. Y le damos gracias al Señor, por supuesto. Mira, avancemos un poquito. Capítulo 17. Versículo 11. En adelante. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, refiriéndose a sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se refiere a Judas, ¿no? Estaba con ellos, pero no era de ellos. El propio Juan después lo dice en su primera epístola. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es dramático eso, hermano, ¿eh? Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino, ¿qué dice? Que los guardes del mal. La pregunta es, ¿el Señor nos guarda del mal? Sí. ¿Por qué tiempo? ¿Por unos meses, unos años? Eternamente, por siempre. Todo el trayecto de esta vida el Señor nos va a guardar y nos va a preservar. Nosotros no tenemos que tener ninguna duda, hermanos, si somos salvos hoy día, lo seremos por toda la eternidad. Decía un predicador, los grandes conflictos del hombre de Dios, cuando digo hombre de Dios, mujer también, ¿no es cierto?, todos los creyentes, es que ve sus contradicciones en su propia vida. Llega un momento que dice, ¿realmente seré convertido? ¿Cómo es posible que yo haya pensado, dicho esto, actuado así o reaccionado así si soy creyente? Son los momentos puntuales donde uno tiene que decir, no soy salvo por lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí. No solamente nosotros gozamos de seguridad de salvación, sino que tenemos que experimentar la certeza de salvación. Hay una diferencia. Seguridad de salvación la entrega la Escritura. El Señor, lo hemos leído, nos da vida eterna, no por un mes, no por una década, para siempre, eternamente. La Biblia presenta una seguridad de salvación, es decir, una salvación para siempre. Sin embargo, la certeza de salvación es algo subjetivo, en el sentido de que como portamos todavía un vestigio de pecado, pensamos que en algún momento a lo mejor no somos del Señor. Los únicos que tienen a veces esa lucha son los creyentes. ¿Usted cree que si no fuera creyente tendría esa lucha? Los que están en el mundo no tienen esta lucha. Los que estamos en Cristo sí tenemos esta lucha. El apóstol Pablo llega a decir, lo que pasa en mí no lo entiendo, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, una lucha con la voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerda? Romanos 7. Y con esto compruebo que en mí todavía mora el pecado, ese pecado que se revela a la voluntad de Dios, que se revela a la ley de mi mente, la mente de Cristo.
Por lo tanto dice, ¿quién me librará, cierto, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente el Espíritu Santo responde, gracias sean dadas a Dios. ¿A quién más, hermano? Por lo tanto, aquí aprendemos algo muy importante, hermano. La certeza de salvación debemos cultivarla en virtud del testimonio de las Escrituras. Seguridad de salvación objetiva, Dios la da. Certeza de salvación subjetiva, nosotros a veces la ponemos en duda. Pero volviendo a las Escrituras, no solamente hay seguridad de salvación, sino que también certeza de salvación. Vámonos al libro de los Hechos, por favor. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48. Este es un texto también, ¿no? Tremendo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos, lea usted, los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es esto? ¿Qué es este texto, hermano? Por un momento meditemos, reflexionemos. ¿Qué significa creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna? Cuando habla de la palabra ordenado, tiene que ver con un decreto de salvación. El Señor, la doctrina bíblica, y esto no es un monopolio del calvinismo, como muchos quieren también imputarnos aquello, o decir aquello. La doctrina bíblica, sin ninguna escuela de pensamiento, enseña que el Señor nos conoce ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó. Eso lo dice la Biblia, no lo dice exclusivamente Calvino y de ahí para adelante lo aprendemos nosotros. No, lo aprendemos de la Biblia. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, es decir, los declaró justos, y a los que justificó, a estos glorificó como un hecho ya consumado, aunque todavía no hemos sido glorificados. Se da cuenta que la salvación tiene repercusiones eternas, aún estando en un presente todavía pecaminoso. Gloria al Señor por esto, hermano, ¿cierto? Uno se llena de gozo con esto. Por lo tanto, aquí esta expresión, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué nos pone en alto todo esto, hermano? ¿Qué es lo que se eleva en todo esto? No es otra cosa sino la exclusiva soberanía de Dios. Por ejemplo, en Hechos 10:41, si lo quiere apuntar como referencia, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esto lo está hablando el apóstol Pedro en el contexto de la casa de Cornelio. Este concepto de ordenación, este concepto de decreto, habla de un Dios que tiene el control absolutamente de todo. Por un momento, hermano, el tiempo ya se nos va. Se ha puesto a pensar si la salvación fuera como nuestra lógica lo dice, ¿ya? El Señor viene a buscar a las personas que entienden el Evangelio, ¿ya? El Señor viene a buscar a las personas que de alguna manera hacen una obra de decisión, de decisionismo, ¿cierto? Y acepta el Evangelio. ¿Sabe lo que tendríamos que decir? Que la salvación no recae en el soberano exclusivamente, sino que recae en la decisión del pecador. Es decir, Cristo, el Cordero de Dios que estaba preparado desde cuándo, no de Génesis 3 en adelante, lo dice Pedro, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de su primera epístola, el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el último tiempo, es decir, cuando Cristo vino, ¿cierto?, por amor a nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos allí? Que este Cordero eterno quiere salvarnos, vino a este mundo, murió de la manera tremenda, impactante como lo vemos en los relatos bíblicos,
entregó su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, dijo desde la cruz, consumado es. Sin embargo, su salvación no puede hacerse efectiva a menos que las criaturas pecadoras, repelentes, no sé qué decir, eso es lo que somos, nos decidamos a aceptar su salvación. Y el Rey de Gloria desciende como un mendigo rogando a sus criaturas para que le acepten. Eso no es lo que enseña la Biblia. Él vino, hermanos, y un día entendimos por las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo que el Señor había querido salvarnos. Él lo quiso. La salvación no es una decisión humana, es una decisión de Dios. Por ahí escuchaba algo que decía el predicador: todo el que quiere puede ser salvo. Inmediatamente yo decía, ¿cómo compatibilizamos eso, que suena lógico, con Romanos 9, y que está tomado del Antiguo Testamento? No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Cómo compatibilizamos eso? ¿Quién es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer? Es Dios. Por lo tanto, la seguridad de la salvación, la consumación de la salvación, no depende de la criatura, sino depende de aquel soberano que en su realeza, en su posición de rey, decretó salvarnos. Bueno, yo les contaba que estuve leyendo el libro de Esther y es increíble cómo uno lo vuelve a leer y descubre más cosas, porque la escritura es un manantial inagotable. Usted puede decir, no, si ya leí ese libro. No, cuidado, porque usted va a volver y va a volver miles de veces al mismo libro y va a seguir descubriendo, sacando estas perlitas que están incrustadas en la roca. Es como un mineral, hermano. ¿Ha visto el tajo abierto aquí que hay en Chuquicamata? El mineral más grande del mundo a tajo abierto de cobre. Los camiones siguen excavando y sigue saliendo material, es decir, la Biblia es como un yacimiento mineral, sigue saliendo y ninguno de nosotros puede decir, yo esto lo sé. Eso es lo que está pasando hoy día. La gente se está aburriendo de la Biblia. Qué soberbia más grande, hermano. Que el Señor nos ayude, porque no somos mejores. Pero ¿qué es lo que quiero señalar, hermano? Que ahí vemos nosotros la soberanía del rey. Me refiero al rey Asuero. Hacía lo que quería él. Y nadie entraba a la presencia del rey sino por las reglas que el rey determinaba. Ni su esposa, a quien amó hasta el fin, la reina Esther, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Podía llegar y entrar. Pero él decía que se hacía tal cosa y eso se hacía. Nadie podía vulnerar la soberanía del rey. Entonces eso me hacía pensar en que nosotros tenemos una vaga idea de lo que es Dios, de quién es Dios. Un Dios soberano, un Dios que hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Pero el Evangelio se ha invertido, es como que el protagonismo y la soberanía la tiene la criatura. La criatura decide, la criatura levanta la mano y la criatura trunca o no el plan de eterna salvación. No, mi hermano, eso no se sostiene en la Biblia. Sí calza con nuestra lógica religiosa, pero no es lo que dice la Biblia. Y esto no es filosofía, son textos bíblicos, hermano. Fíjese, hermano, lo que dice acá, y con esto vamos a terminar, el capítulo número 8 de Romanos. Yo lo considero en lo particular, hermano, un himno a la seguridad eterna del creyente. Este es un pasaje que lo leemos, lo volvemos a leer y lo único que decimos, gracias Señor, porque esta salvación es para siempre. No vamos a citar los pasajes anteriores que habla de esta secuencia desde la eternidad, en el plano temporal y proyectándonos a la eternidad, sino que vamos a partir de esto que dice acá en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto?
¿A qué se refiere? A lo que ya comentamos, a los que antes conoció, los predestinó, después los llamó, después los justificó y los glorificó. Es decir, es todo un conjunto de salvación de pe a pa, como se dice de principio a fin, que lo hizo solo Él. Entonces, con justa razón, el Espíritu Santo, dirigiendo a Pablo, dice, ¿qué podemos decir frente a esto si no callar la boca? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense, Él quiso estar contigo, conmigo, y esto no va a cambiar de aquí a, no sé, 70, 80 años, a lo mejor menos, va a estar contigo todos los días de tu vida y cuanto más por toda la eternidad. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Imagínense, el Señor desamparó a su Hijo ahí en la cruz del Gólgota por 3 horas, de la hora sexta a la hora novena, para ampararte a ti y a mí, vil pecador. Esos son los misterios de su amor, ¿o no? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Mire la continuación de preguntas retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás no acusa, ¿cierto? Pero aquí, gloria a Dios, que el que justifica no es el hombre. Dice, Dios es el que justifica, Dios es el que nos declaró justos. Satanás no tiene poder frente a una salvación tan grande. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, no fue un hombrecito, no fue un mero profeta, es Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Más aún dice, el que también resucitó, es decir, venció la muerte. Él decía, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, a mí nadie me la quita. El que además está a la diestra de Dios, ya estudiamos lo que significa la diestra de Dios, es decir, misión cumplida, el descanso de su obra, el privilegio de estar a la diestra de Dios. Pero mire lo que agrega, el que además, o el que también, intercede por nosotros. ¿Por qué razón necesitamos intercesión, hermano? Para explicarlo, tendríamos que irnos largamente a analizar lo que ocurría con el sacerdocio arónico, donde el sacerdote era tomado desde los hombres para comprender los hombres e interceder por los hombres. Cuando digo hombre, digo mujer, ¿no? Y Cristo Jesús, teniendo un sumo sacerdote superior al de Aarón, dice que se compadece de nuestras ¿qué? De nuestras debilidades, hermano. Él intercede ahora en lo presente por nosotros. Es decir, Él sigue obrando para que nuestra salvación sea consumada por toda la eternidad en esta proyección futura, pero ya la consumó en la cruz. Pero Él sigue intercediendo por nosotros. Versículo 35. Siguiente pregunta. Aquí creo que no da lugar al debate. Aquí hay que creer nomás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona varias cosas. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todas las vicisitudes de la vida no nos van a poder apartar jamás del amor de Cristo. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, el Señor nos imputa la victoria porque Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Dónde? En la cruz. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué está hablando? Seguridad de salvación. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, subráyelo en su corazón, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra.